madurez. Entonces vamos a hablar un poquito de el peligro de la madurez. Usted sabe que la madurez es sinónimo de experiencia, de conocimiento, es sinónimo de poder tener un crecimiento, pero muchas veces la madurez mal utilizada empieza a trabajar en un estado completamente diferente al propósito establecido. Y a través de la palabra usted va a encontrar algunos puntos importantes. Por eso vamos a hacer lugarcito para que todos nos sentemos. Gracias a Dios, como siempre, el lugar va quedando chico, a pesar que veo muchas caras desaparecida hoy, que siempre la tengo registrada por ahí. Hoy no estoy viendo algunas caras que ya es normal verla todos los domingos, pero veo otras caras que son nuevas y es una bendición por ese lado, ¿no? Pero tenemos que hacer el esfuerzo del domingo poder estar todos en la casa del Señor, porque es muy importante que nos congreguemos. La palabra del Señor nos enseña y nos manda a que tenemos que congregarnos todos los domingos, que no tengamos como costumbre dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque por razones laborales hay personas que vienen a una célula, pero después no pueden venir al estudio bíblico del día miércoles, entonces vienen solamente el domingo, y si falta un domingo, quiere decir que recién dentro de 15 días se va a alimentar espiritualmente. Eso no quiere decir que usted no lea la Biblia, que usted no ore en su casa, que usted no haga su devocional, pero es muy importante el consejo bíblico. Esta es una pequeña introducción, no es el mensaje, pero usted sabe que hay una línea muy fina donde Satanás sabe enroscar a los cristianos diciéndole: es lo mismo orar en tu casa que orar en la iglesia. Es lo mismo leer la Biblia en tu casa que leerla en la iglesia. Es lo mismo cantar en tu casa que cantar en la iglesia. Bueno, vos sabés que el consejo de Dios, la Biblia dice que no tengamos por costumbre dejar de congregarnos como hacen otros, y también dice que en la congregación de los santos, ahí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Por qué está eso en la Biblia si no fuese tan importante? Porque el Señor sabe que cuando hay una congregación, cuando hay una cabeza direccional en la congregación, la dirección no viene para los 300 que estamos acá, sino que viene para aquel que está siendo cabeza de la iglesia para luego transmitirla. Por eso muchas veces Satanás viene y te enrosca la víbora diciéndote: lo mismo que haces en la iglesia lo puedes hacer en tu casa. Mentira del diablo. La palabra aconseja congregarse, no dejar de congregarse, porque si usted se deja de congregar, usted está saliendo en cierta manera del redil donde Dios envía una palabra rema para ser transmitida. Por eso es muy importante congregarse. Y yo voy a recalcar: si no fuese tan importante congregarse, el Señor no lo hubiese dejado establecido en la palabra de Dios. Lo hubiese anulado, no lo hubiese escrito, hubiese dicho: es lo mismo en tu casa que en la iglesia. Pero bueno, Dios lo dejó establecido por un principio. ¿Cuál era? Porque Dios sabía que va a llegar un momento donde el diablo te va a decir: quédate mirando la televisión. Yo, por ejemplo, hoy tuve toda la mañana viendo programas cristianos evangélicos en un canal de cable y luego en el canal de los otros del Gigante TV. Y entonces estuve toda la mañana escuchando predicaciones, haciendo algunos estudios bíblicos, pero eso no me quita de que me congregue en la congregación de los santos para recibir la línea directa de parte de Dios. Porque en la televisión o en la internet estaba todo muy lindo, porque yo no podía abrazar a mi hermano, no podía saludar al pastor, no podía glorificar junto con mis hermanos, porque por internet. En cambio, en la congregación de los santos, usted puede ser una persona que puede consolar a su hermano, al que está sentado a su lado. Usted puede tener una palabra rema, usted le puede darle una palabra de aliento, usted puede bendecirlo, pero eso es muy importante, congregarse. No caigamos en las mentiras del diablo, no caigamos en cierta manera las apariencias que el diablo te dice que es lo mismo. Tu casa y la iglesia es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque este lugar lo hemos consagrado para recibir y para escuchar, para adorar, para honrar, para ofrendar, para, en cierta manera,
disfrutar de la presencia del Padre. Por eso no deje de congregarse. Decirle que está a tu lado, no dejes de congregarte los domingos. Es importante, cuesta un montón, porque a mí me costó un montón. Gracias al Señor ya tenemos 27 años en el Señor y te puedo asegurar que venir el domingo me costaba un montón. Era algo que me costaba mucho, porque a las 6 ya tenías que ir a bañarte y a las 6 estaba lo mejor del partido, estábamos transpirando como chanchos jugando la pelota y tenía que ir a la iglesia, ir a bañarte, costaba un montón. Pero gracias a Dios pudimos vencer y hoy podemos ver la recompensa y podemos entender que verdaderamente más vale un día en la casa de papá que 1000 fuera de él. Lo que uno recibe acá, te puedo asegurar que a través de la televisión, de la radio y de otras cosas, vas a recibir algo, pero no es lo mismo que lo que uno recibe en la casa del Señor. Por eso yo te desafío a que tengas el valor de congregarte juntamente con tu amigo. Tenés que ser aquella persona que no lo dejes afuera, tráelo. No lo dejes afuera, tráelo. Porque si vos estás recibiendo algo de parte del Señor, el que está afuera también merece recibir algo de parte del Señor. Por eso no lo dejes afuera, ¿eh? Amén. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Ya estamos en el aire, hace rato que estamos en el aire, pero como hacemos todos los domingos, de aquí de la ciudad de González Catán, provincia de Buenos Aires, República Argentina, le damos un fuerte aplauso y saludamos a todos aquellos que nos sintonizan a través de FM El Gigante, una radio de altura, que a través por internet. Usted no se imagina la gente que nos sintoniza, nos escucha y nos escribe, gracias a Dios, diciendo que somos de mucha bendición. Por eso bendecimos a todos aquellos que nos sintonizan y que luego nos ven en diferido a través de El Gigante TV, un canal también cristiano donde usted va a encontrar las prédicas, los estudios, las alabanzas, todo lo que ocurre con los diferentes predicadores, usted lo va a estar viendo, ¿eh? Amén. Por eso es un privilegio poder seguir trabajando con los medios y vamos apuntando a mejorar día tras día. En poco queremos que ya para el Congreso de Jóvenes las transmisiones van a ser en vivo. Quiere decir que el mismo momento que usted está recibiendo acá, en otro lado, el que está mirando a través de El Gigante TV, en el canal de televisión, lo va a estar viendo en vivo. Faltan pequeñas cositas, pequeños detalles que ya prácticamente lo tenemos casi solucionado. Falta solamente un operador o 2 operadores más porque nos falta gente en el equipo. Como Silvio siempre dice, necesitamos gente que quiera trabajar ahí en los medios, que es un ministerio muy importante, porque hoy lo ven medianamente chico, pero mañana lo van a ver medianamente grande, porque no nos vamos para atrás, nosotros vamos para adelante y queremos crecer y estamos firmes en las palabras que Dios va soltando a través de los medios de comunicación. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. ¿Sabe que estoy bastante contento porque no podía ni moverme? Estuve todo el día ayer y hace como 2 días que estoy en cama con medicamentos por los dolores que tengo, pero vos subís a la plataforma y aquí hay algo especial porque no te duele una uña. Después cuando me bajo no sé, pero acá arriba espectacular, en que parece que voy a tener la cama acá arriba porque no te duele nada. Es una bendición de parte del Señor. Vamos a la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo del 1 al 11. Vamos a leer bastante la Biblia. Usted sabe que a mí me gusta leer mucho la palabra de Dios, me gusta enseñar mucho la palabra. Y es muy importante que usted tenga su anotador ahí, anotando, y para que luego en su casa usted pueda repasar nuevamente el mensaje. Primera de Reyes, capítulo 13, del 1 al 11, dice la palabra de Dios de esta manera. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano del altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios:
te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Usted va a encontrar en esta historia algo que para mí, cuando lo repasaba el mensaje y lo volvía a estudiar, me impactaba. Porque habla de dos personas, habla de un viejo profeta y de un nuevo profeta. Está hablando de una generación vieja y una nueva generación. Estaba hablando de dos polos diferentes. Uno que estaba ya en cierta manera durmiéndose sobre los laureles, y el otro que estaba siendo lanzado a un campo profético, a un tiempo profético, a un tiempo de un movimiento muy fuerte de parte de Dios. Y este joven profeta, él tiene que ir a la ciudad de Betel a soltar una palabra en un tiempo muy convulsionado. Este relato bíblico cuenta la historia rebelde del rey Jeroboam, que siendo rey del reino del norte, Israel se había dividido, había una división en la tierra, en el pueblo, y entonces se constituyeron dos naciones, el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte quedó con el nombre de Israel, y Roboam, el rey del sur, era la ciudad de Judá. Y este rey había desviado al pueblo a la idolatría. Este rey, que conocía a Dios, conocía la Escritura, era un hombre que era de linaje hebreo, conocía completamente lo que la palabra de Dios enseñaba, pero en cambio este rey desvió al pueblo, torció al pueblo, lo desvió al pueblo, lo llevó al pueblo a un estado de idolatría, a un estado de pecado, lo llevó a cometer todos los errores habido y por haber que había en aquel tiempo, colocando sacerdotes que no eran del linaje de la tribu de Leví. Usted sabe que la tribu de Leví eran los únicos que podían ser sacerdotes. Ellos eran los que estaban separados para administrar la casa del Señor. Este rey agarró a cualquiera, le puso las ropas y le dijo: a partir de ahora sos sacerdote, vení y trabajá en el templo. Los únicos autorizados por Dios para ser sacerdote era la tribu de Leví, y este varón agarró a cualquiera del montón. No solo nombró sacerdote, sino que también hizo 2 becerros de oro, como hizo Aarón cuando salieron de Egipto. Y colocó un becerro de oro en Betel y otro becerro de oro en la ciudad de Dan. 2 importantes ciudades. ¿Para qué lo hizo? Para evitar que el pueblo subiera a Jerusalén, al templo de Dios, a adorar a Dios en las fiestas solemnes. Entonces él le dice: está la tierra dividida, el territorio está dividido. Yo tengo mi territorio, el otro tiene su territorio. Si mi gente se va a adorar a Jerusalén, al templo de Dios, seguramente se van a volcar hacia el otro rey. Entonces, ¿él qué hace? Él fabrica, inventa, crea un día de fiesta, hace 2 becerros de oro, establece la idolatría, pone sacerdotes falsos que no eran del linaje de Leví y empieza a tener su propio ceremonial para evitar que el pueblo suba a Jerusalén a adorar a Dios.
en las fiestas judías, él establece una fecha que le vino a la mente. Dijo, bueno, tal fecha vamos a festejar las fiestas. Y dice la palabra de Dios que este rey, hizo todo, absolutamente todo lo contrario a lo que la palabra de Dios le enseñaba. Hizo todo lo contrario, lo que a él le correspondía como rey. Hizo todo al revés. Dice Primera de Reyes, capítulo 12 al 33. Dice que este rey sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Este rey, en resumen, hizo todo lo malo, desobedeciendo a Dios en todo, pero en todo ese desorden que había en esa ciudad, que había en ese reinado, en todo ese desorden, donde el rey hacía lo que quería, un viejo profeta vivía en comunión con el rey. Y esta es la parte más dura, porque vos podés esperar del rey, perfecto, pero dice que en esa ciudad, en esa comarca, en ese reinado, había un viejo profeta. Había un hombre que conocía a Dios, que era la voz de Dios, pero que algo pasó, que de repente este hombre se alió con este rey. Porque usted recuerda la historia de David. La historia de David es una historia también muy fuerte en acontecimientos. David cometió muchos errores, pero dice que al lado de David había un profeta, Natán. Y Natán dice que le declaraba el pecado a David. Natán dice que Natán no se aliaba con el pecado. Natán no estaba ajeno al pecado, al contrario, él con mucha sabiduría de parte de Dios lo confrontó a David, le declaró el pecado y lo llevó que David se arrepintiera. Pero acá, lo que a mí me llamaba la atención, que este rey cometió un montón de barbaridades. Estableció una fecha que no era la fecha de la fiesta solemne. Estableció altares que no correspondía establecer. Levantó idolatría con 2 becerros de oro. Puso sacerdotes que no eran del linaje de Leví. Él ofrecía sacrificios que él no tenía que hacer absolutamente nada de eso. Él hacía todo eso, está bien, era el rey. Pero había un vocero de Dios, un viejo profeta, que se cayó la boca, permitía todo eso, y él estaba, como quien diría, enroscado en el mismo pecado. Un viejo profeta vivía en comunión con el rey. El viejo profeta veía y participaba del desorden religioso que el pueblo guiado por el rey realizaba. El viejo profeta representa a ese hombre y a esa mujer que se durmió en su madurez, se durmió en sus laureles, se durmió en sus logros, supo llegar, pero no supo mantenerse. Por eso le decía en un principio que la madurez, en muchas ocasiones, si no es bien dirigida y bien controlada, empieza a trabajar en contra. La madurez, muchas veces, cuando no es bien direccionada, empieza a ser un techo que no te permite seguir creciendo. La madurez mal direccionada provoca un techo de bronce sobre tu cabeza que no te deja crecer más. Porque pensás y crees que ya lograste todo, tenés todo, sabés todo, llegaste al techo. Olvidando que en Dios no tenemos techo. En Dios no tenemos frontera, en Dios no tenemos barrera. Dios siempre te va a dar mucho más de lo que pensamos y entendemos. Dios siempre nos va a empujar a un desafío mayor de fe. Pero uno tiene que entender que verdaderamente muchas veces la madurez te juega en contra.
El apóstol Pablo dice, parafraseado, que no es tan difícil llegar, el problema es mantenerse. No es tan complicado llegar, el problema es sostenerse en Cristo Jesús. Porque muchas veces uno busca la madurez, uno busca el crecimiento, uno busca la expansión. Y cuando uno llega, cree y piensa que ha llegado a lo máximo. Y no llegó a lo máximo. Esto es como un boxeador. Un boxeador se preparó, se capacitó, hizo todo lo que tenía que hacer. Llegó la pelea de su vida, que era por la corona. Pelea por la corona, gana la corona. Ahora es campeón del mundo. Ahora él tiene que demostrar por qué es campeón del mundo. Porque ahora vienen los desafíos. Porque antes que él fuera campeón, otro era campeón. Y este lo desafió. Este lo desafió y le dijo, yo quiero ver por qué sos campeón del mundo. Desafíate, pelea conmigo. Desafió, ganó. Ahora él siendo campeón, ahora a él le van a venir los desafíos. El que tiene que perder no es el rival, sino es él. Porque el rival no tiene nada. Tiene hambre de gloria. Quiere ser campeón. Quiere tener fama. Pero si pierde, no perdió nada. En cambio, el campeón tiene que demostrar por qué es campeón. Entonces, su preparación tiene que ser mejor. Su concentración tiene que ser mejor. Su maduración tiene que ser mejor. Su experiencia tiene que ir en mayor crecimiento. Porque ahora es campeón y tiene que demostrar por qué es el campeón. Pero muchas veces hay personas que piensan y creen que la madurez te da seguridad. Y la madurez no te da seguridad. Lo que te da la madurez es experiencia. La seguridad te la da Cristo Jesús cuando vos entendés que todos los días necesito crecer. Todos los días tengo que escalar un poquito más. Todos los días tengo que experimentar algo nuevo en Dios. Todos los días tengo que buscar más de su presencia. Todos los días tengo que investigar más en Dios. Entonces esa seguridad te la das cuando vos estás aferrado en Cristo Jesús. Y aquí le hablo a los maduros espirituales. El maduro espiritual les cuesta mucho orar. El maduro espiritual les cuesta mucho leer la Biblia. El maduro espiritual les cuesta mucho estudiar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque adentro dice, ya sé todo. Tengo un montón de años, tengo un montón de estudios, he leído un montón de veces la Biblia, he estado en un montón de esto, un montón de aquello. Entonces cree y piensa que ya llegó. Y es verdad, ya llegó a su techo. Más de ahí no va a crecer. ¿Por qué? Porque se puso el techo. En cambio, el que es maduro espiritual y entiende que en Dios no hay techo, entonces sigue orando, sigue leyendo la Biblia, sigue haciendo estudio bíblico, sigue teniendo el hambre, el apetito que tiene aquel que recién arranca. ¿Por qué? Porque entiende que en Dios no hay techo, en Dios no hay frontera, en Dios no hay barrera, en Dios todos los días aprendemos algo nuevo. Ahí en Colombia, con el pastor que estábamos, un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, un hombre joven, no debe llegar a los 50 años todavía, tiene actualmente 3 operaciones al corazón. Los médicos le dijeron que por un año no puede manejar, no puede predicar, no puede hacer nada, porque su situación fue muy, muy dramática, muy compleja las operaciones. En un par de meses bajó 24 kilos y él es el presidente para todo Colombia de la juventud evangélica. Él tiene inscripto 600.000 jóvenes inscriptos, porque allá no se trabaja como acá, allá se trabaja con matrícula. Entonces él maneja una escuela juvenil pastoral en todo Colombia, donde él coordina los viajes de todos los maestros que van a diferentes provincias, coordina los aviones, el hospedaje, las materias, coordina todo. Usted lo ve, este hombre, un hombre muy sencillo, pero tiene un panorama. Él todos los meses se reúne con el presidente de Colombia
para evaluar el desarrollo de la Comisión Juvenil en Colombia. No es ningún caído del catre, pero es un hombre que usted lo ve tan sencillo, pero tan humilde en su vestimenta, en su hablar, en su andar, pero con un conocimiento tan profundo que sigue estudiando. Un hombre muy capacitado que sigue estudiando. Él ha abierto ya cantidad de iglesias por todo Colombia y afuera de Colombia también, y establece iglesias y forma pastores, y establece iglesias y forma pastores, y es una persona que sigue y sigue estudiando. Y en una de las conversaciones privadas que tuve con él, él me comentaba y me decía qué importante que es que el joven entienda que no tiene techo. Porque hay jóvenes que en su temprana edad se colocó un techo. Se casó y puso un techo. Se puso de novio y puso un techo. Se frustró en algo y se puso un techo. Tuvo un desamor y se puso un techo. Cuando el joven se coloca un techo, se empezó a frustrar para toda su vida, porque entiende y cree que ha llegado a un nivel. Dice, pero cuando el joven entiende que verdaderamente en Dios no hay techo, que en Dios todos los días podemos seguir creciendo, es cuando el joven, y cuando habla de joven estoy metiendo a toda la iglesia, es cuando la persona entiende que en Dios todos los días podemos superar y podemos escalar y podemos lograr y podemos llegar a los sueños que muchas veces golpearon las puertas de mi corazón. Sueños que quedaron frustrados, de un hogar, de una familia, de un ministerio, de un negocio, de un proyecto. Quedaron frustrados por algo. ¿Qué pasó? Algo sucedió, un techo se colocó sobre mi cabeza y decimos, no, ya no hay otra oportunidad. Pero en Dios siempre hay oportunidades. En Dios siempre hay un nuevo tiempo. Por eso, cuando yo leía esta historia, yo encontraba a un viejo profeta. Un hombre que estaba enroscado con el pecado, veía el pecado del pueblo, veía lo que el rey hacía, pero el relato bíblico no dice que este viejo profeta le advertía al rey. Dice que el viejo profeta representa a ese hombre y esa mujer que se durmió en su madurez, se durmió en sus laureles, se durmió en sus logros, supo llegar pero no supo mantenerse. Días pasados leía un artículo de seguridad e higiene y me llamó un poquito la atención. Decía que los accidentes que hay en las empresas, los accidentes que mayormente hay en las empresas, casi un 90% lo hace una persona madura, una persona con experiencia, y un 10% solamente lo hace una persona inexperta. Y explicaba el por qué. Dice, el 10% lo hace una persona inexperta porque le dicen, cuidado con esto, entonces toma todas las precauciones. En cambio, el 90% de accidentes ocurren por personas maduras que ya tienen años en el oficio, años en el trabajo, que ya son muy cancheros con el trabajo. Entonces se confían tanto en su experiencia que luego le empiezan a ocurrir accidentes. Hablaba de la parte automotriz, donde se trabaja con balancines, guillotina, con prensa. Dice, la mayoría de los accidentes los tiene la gente con mayor experiencia, porque tomaron tanta confianza, se creen tan capacitados para hacerlo, que le pierden el temor a la máquina, y cuando le perdieron el temor a la máquina se llevó un dedo. Y muchas veces en la madurez espiritual pasa lo mismo. En la madurez espiritual uno madura tanto y cree que está tan maduro que dice, ya no necesito orar tanto, no necesito leer tanto la Biblia, no necesito congregarme tanto, no necesito una consejería toda la semana, no necesito demostrar que sé hacer algo. ¿Por qué? Porque maduró, pero no entendió que la maduración nunca tiene que ser tu techo. La maduración tiene que ser una proyección a seguir escalando y creciendo en Cristo Jesús. Llegaste a líder, anda por el liderazgo de rey. Llegaste a líder de rey,
andá por un líder mayor. Llegaste a un líder mayor, andá como copastor. Llegaste al copastor, andá por el pastorado. Nunca te ponga techo. Porque si te pones techo, vas a empezar a marcar una línea que te va a empezar a limitar. Hasta aquí puedo llegar. Más de esto ya no puedo pasar. Pero cuando uno entiende que en Dios no tenemos techo, la madurez te tiene que ayudar a empujarte a llegar mucho más lejos. El versículo 11, estamos por terminar, el versículo 11 dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta. La edad tiene sus privilegios. Una persona de años tiene experiencia, puede alentar, puede motivar correctamente, puede aconsejar, puede enseñar con experiencia vivida. Pero también la edad, el tiempo, la maduración, tiene sus peligros. La fruta, en el tiempo exacto de maduración, tiene un sabor apropiado. Es delicioso, es jugoso, está en el punto justo. Pero la fruta, cuando pasó el tiempo de maduración, ya empezó en la etapa de descomposición. Quiere decir que su sabor no es el mismo, su contextura no es la misma, su apreciación no es la misma. ¿Por qué? Porque pasó la etapa de la maduración. ¿Cuántos han comprado alguna vez banana en la verdulería? Vio que usted la compra bien amarilla, hermosa, la dejó ahí, al otro día fue y está negra. Ya no le da ganas ni de comerla. ¿Por qué? Porque ya pasó el punto de maduración. Usted compró una mandarina hermosa, que es tan preciosa, la dejó en la frutera, al otro día va y ya ve que ya tiene unos honguitos ahí. ¿Por qué? Porque ya pasó la etapa de la maduración y ya no te da ganas de comerla. Porque todo tiene un punto exacto. El vino en su tiempo justo de maduración tiene el sabor, tiene la consistencia apropiada para el paladar. Pero cuando pasó el tiempo, ese vino se convierte en vinagre. ¿Y a quién le gusta tomar vinagre? A nadie. Todo hombre y toda mujer, cuando llega a un tiempo de maduración, si no se sostiene en el proceso de la maduración, comienza el proceso de descomposición, comienza el proceso de regresión, empieza a volver hacia atrás. Y usted fíjese, al liderazgo le hablo. Usted tiene un discípulo que va, pero no va a caballo, va arriba de un avestruz, corre que da calambre, y le da, ve que trae fruto, que esto, que el otro, pero de repente empezó a parar la marcha, de repente los frutos no son los mismos, de repente no tiene la misma motivación. ¿Qué pasó con esta persona? Maduró y ya empezó a entender algunos puntos y empezó a decir: pues ya lo sé, ya lo entiendo, no hay problema, la tengo clara, no hay problema con el pecado, yo controlo el pecado. Entonces empezó a madurar y a la vez que va madurando empezó a dejar de lado la pasión que tenía antes por el servicio, o por ganar alma, o por trabajar por el Señor, o por la fidelidad. ¿Por qué? Porque empezó a madurar. Por eso la maduración, si no es bien direccionada, va a traer un retroceso. En vez de seguir acumulando puntos, empezás a decrecer. La motivación ya no es la misma, ahora tenés menos motivación. ¿Por qué? Porque maduraste. Pero maduraste y entraste en el proceso de descomposición, entraste en el proceso de decreción. En vez de seguir madurando para bien, ya pasaste la maduración para mal. Te colocaste un techo. Entonces dijiste: no, pero no pasa nada. Esta la tengo re clara, no hay problema, que esto, que el otro. Hoy no lo hago, lo haré mañana. ¿Y quién te dijo que mañana puede tener vida? Si la Biblia dice, la vida es como la neblina, hoy está, mañana no sabemos. Y muchas veces hay personas que dicen: no, lo dejo para mañana, mañana lo hago, que toque el otro. ¿Por qué? Porque entraste en el proceso de la maduración. Lo que crees y pensás que todo lo tenés calculado, que todo lo tenés bajo control. Y no lo tenés bajo control.
Uno piensa que todo lo tiene bien diagramado. Yo viajé a Colombia con una agenda de 21 días y me tuve que volver a los 10 días porque tuve un problema de salud y me tuve que volver. Cambié el pasaje de avión, me tuve que volver. Tuve que cancelar la agenda y venirme. Y de entrada venía todo muy bien. Algo pasó en el camino. ¿Por qué? Porque todo no está bajo mi control. Todo tiene que estar bajo el control de Dios. Por eso hay cosas que el hombre y la mujer piensa y cree que todo lo tiene bajo el control. Y así ocurre en todos los ámbitos de la vida. El matrimonio, 20 años, ya tenemos 25, 26 años de casado, pero todos los días estamos experimentando cosas nuevas. Todos los días conocemos cosas nuevas, experimentamos cosas nuevas, inventamos cosas nuevas, si no la inventamos. ¿Por qué? Porque si no el matrimonio se hace como algo monótono y decir, no, pero tenemos tantos años, ya la conozco tanto. Pero si uno se queda con eso, termina matando el matrimonio. La maduración. La maduración. La maduración no tiene que entrar en un proceso de descomposición. Al contrario, la maduración te tiene que llevar a un proceso de una estabilidad de conocimiento, perspectiva de que mañana hay algo mejor. Leí un artículo, un hombre, 87 años, se graduó en la facultad. Él hacía ya más de 40 y pico de años que había dejado la facultad, le faltaban 2 materias, por razones laborales tuvo que dejar la facultad, y después a los 87 años, cuando ya se estabilizó, dice él, he decidido terminar mi carrera, y se recibió creo que de abogado, de ingeniero. 87 años. Y uno dice, pero ya a los 87 años no, 87 años no te pone el sello de viejo, te pone el sello de maduro. Pero uno puede madurar para crecimiento o puede madurar para decreción. Este hombre dijo, con 87 años puedo seguir estudiando, y me graduó, y se graduó. Pero hay personas que creen que en la maduración te tiene que encasillar. Te encasilla en el ministerio, te encasilla en el trabajo, te encasilla en un montón de cosas. La maduración siempre te tiene que llevar a más. Hace 20 años que soy operario en una fábrica. ¿Cuánto vas a poner tu taller? No, pues estoy esperando que me jubile. ¿Para qué te vas a jubilar? Tenés 20 años de experiencia, 20 años de conocimiento, 20 años de práctica. ¡Lánzate! ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero hay personas que dicen, no tengo 20 años, estoy esperando la jubilación. Cuando me jubile voy a dar de comer a las palomas en la plaza. Entonces hay personas que no entienden que la maduración te tiene que enfocar a mucho más, no a menos. A mucho más. Hay personas que 40 años, yo conozco una persona que tenía 25 años trabajando en la fábrica que yo trabajaba. Después yo me fui, él siguió trabajando, que quiere decir que trabajó como 37 años en esa fábrica. Y nunca pensó en ejercer su oficio para trabajar por su cuenta. Él siempre dependía del patrón. Siempre dependía del patrón y siempre soñaba con la jubilación nada más. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que vivir 30 años engordando a un patrón y vos no te podés independizar? ¿Que acaso la madurez no te da experiencia? ¿La madurez no te da seguridad? ¿La madurez no te capacita para creerle a Dios que Dios te puede llevar a un nivel mucho más grande? Seguro que sí. Pero hay personas que viven pensando que ya tengo un techo, más de acá no puedo pasar. Ya hice mi casa, ya tengo mi coche, más de esto ya. Y ya nos ponemos el techo, el límite. Con mi señora ya tenemos planeado que el día de mañana, cuando nos vamos de acá, nos vamos a vivir a Córdoba o a Mendoza, a otros lados. Mis hijos van a estar casados, en que si me quieren visitar van a tener que ir para aquellos lados. Porque ya tenemos planeado un montón de cosas. Un montón de cosas tenemos planeado. ¿Por qué? Porque entendemos que en Dios yo no puedo hacer borrón. Porque Dios siempre escribe una nueva historia. Dios siempre está escribiendo un nuevo tiempo para tu vida.
Dios siempre va a escribir una nueva historia que va a tener tu nombre y te va a decir que verdaderamente vos no podés morirte en tu madurez. No podés. La madurez te tiene que enseñar a interpretar los tiempos, las horas, los momentos, pero no estancarte, no morirse. No estancarse y no morirse. Personas que no se animan a darse una oportunidad en la vida. No, si fracasé un matrimonio que había probado 2 veces, está loco. No se animan a darse una oportunidad en la vida. No, con todo lo que me hizo que le voy a perdonar. No se animan a darse una oportunidad en la vida. No, pero que intenté una vuelta y me fue mal. Y si intentaste una vuelta, te fue mal, intenta 2 veces. Gente que no se animan a independizarse laboralmente. Tienen temor. Tienen temor. ¿Y sabe cuál es el temor? Tienen temor al hambre. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué esto que el otro? Pero cuando uno es maduro, tiene experiencia, preguntale al que es tu patrón cómo arrancó. Y te va a decir, yo arranqué con miedo, con temor y con hambre. Porque todos arrancaron en 0 y todos llegaron lejos. Entonces vos, ¿por qué no podés arrancar en 0 y llegar a lejos si lo tenés a Dios de tu parte? La madurez te tiene que dar una convicción de que realmente yo quiero aquello. Nosotros como matrimonio, cuando empezamos a hablar, nosotros ya tenemos una línea. Nosotros necesitamos comprar una casa, porque esta casa es de la iglesia. La casa mía se la di a mi hija mayor. Entonces, sabemos que tenemos un par de años para ahorrar, para comprar una casa. No vamos a comprar, Dios me la va a dar. Y te puedo asegurar que me la va a dar. Entonces, estamos proyectados. Y uno dice, pero ya con los años que tiene, si Dios me lo permite, voy a cumplir 50 años ahora el 30 de julio, recibo regalo hasta diciembre, no hay ningún problema, quédese tranquilo que yo recibo su regalo. Entonces dice, ya con 50 años puede quedar tranquilo, tiene la casa. No, pero no es mi casa. Esa es la casa de la iglesia. Yo quiero mi casa y se la estoy pidiendo al Señor. Entonces Dios me dijo, ¿querés una casa? Empezá a ahorrar. Y ya empezamos a hacer algunos ahorros. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que la maduración te tiene que dar dirección. ¿Usted conoce a algún maduro que anda enroscado en un montón de cosas y no sabe para dónde ir? Seguramente que usted conoce. Yo también conozco a algunos. Ya son gente madura y todavía no sabe para dónde ir. No sabe si quieren ser monaguillo o pastor. Están ahí. No saben para qué lado quieren correr. Porque todavía no tienen, hay algo que le está faltando. ¿Sabes lo que le está faltando? Sacarse el techo que se puso, mirar la gloria de Dios y entender que Dios le puede dar mucho más de lo que tú piensas y crees. Que Dios puede capacitarte y llevarte a un nivel de gloria que te va a sorprender. Pero muchas veces, voy a recalcar, uno se coloca un techo. Ese techo te dice, y siempre viví así, voy a morir así. Y siempre estuve así, ahora voy a cambiar, ahora de viejo voy a cambiar. Obvio que podés cambiar. Obvio que tenés que cambiar, porque Dios te ha llamado no para que sigas en la misma situación, sino para que cambie de situación. Dios no te ha llamado para que mueras en la misma condición, sino para que vivas en un tiempo de abundancia, de prosperidad, de felicidad, de gozo, de sueños cumplidos, de proyectos realizados, de tiempo verdaderamente satisfactorio para tu vida. Pero uno tiene que entender verdaderamente que el tiempo que Dios te está regalando es un tiempo que lo tenés que invertir en Dios. La maduración, el crecimiento, lo que usted pueda llegar a pensar que está pasando en su vida, es solamente una etapa. Dios siempre va a movernos de etapa. Dios siempre va a cambiarnos de etapa por el solo hecho de que Dios está probando tu capacidad. Entonces, cuando Dios te va cambiando de etapa, las etapas le llamamos maduración, es porque Dios está probando tu capacidad. Si cambiaste de una etapa,
Probá por la otra, probá por la otra, probá por la otra. No te detenga, anda siempre en crecimiento. La maduración te tiene que mostrar el plan perfecto de Dios para tu vida. No eres producto de una casualidad, tú eres producto de un propósito de Dios para este tiempo, no para el que viene, para este tiempo. Hay gente que está pensando, y sí, yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que algún día vendrá la bendición, yo sé que algún día voy a formar mi familia, yo sé que algún día voy a tener la empresa, yo sé que algún día voy a lograr esto. No, algún día no, ahora. Vos lo necesitas ahora. Yo necesito la bendición de Dios ahora. Entonces uno tiene que aprender a vivir en tiempo presente. ¿Cuál es el tiempo presente? Hoy yo necesito la bendición de Dios. Hoy yo necesito entender que estoy madurando. Madurando para Dios. Y uno madura. Madura como hijo, madura como esposo, madura como padre, madurás como madre, madurás como ministro, madurás como pastor, madurás como apóstol. Todos vamos madurando. Pero en el proceso de la maduración, vos tenés que entender que Dios siempre quiere darte algo más. Dios no te va a hacer madurar para descomposición. Dios te va a hacer madurar para mayor crecimiento. Porque si vos entendés en esta noche estos dos principios nada más, mirá, que la maduración no es para descomposición, sino que la maduración es para mayor crecimiento en Dios, te puedo asegurar que el Espíritu Santo va a empezar a ministrar tu vida y vas a empezar a soñar, vas a empezar a proyectarte, vas a empezar a entender que Dios no te llamó a estancarte, sino a crecer, que Dios no te llamó a quedarte petrificado, sino que te llamó a expandirte, que Dios no te llamó a volver de vuelta al pozo, sino que Dios te llama a salir del pozo. Pero eso se llama maduración. Porque si vos no entendés el concepto de maduración, vas a vivir dentro de un pozo. Vas a vivir pensando que el tiempo ya pasó, que la oportunidad ya pasó. Y te puedo asegurar que lo nuevo de Dios todavía no comenzó en tu vida. Lo nuevo de Dios viene para tu vida. La oportunidad nueva de Dios está golpeando la puerta de tu corazón, pero tú tienes que interpretarlo, tú tienes que creerlo. Por eso yo en esta noche, le pido al músico que suba, yo te voy a pedir que en esta noche tú puedas entender el concepto de maduración. Dice que en Betel había un viejo profeta. Este viejo profeta se enroscó con el rey y se olvidó de su función. Se olvidó. Y yo no quiero que en esta noche haya hombres y mujeres en este lugar que se hayan dormido en sus laureles, que se hayan dormido en su maduración y que puedan entender que verdaderamente la maduración que Dios te está dando, la experiencia que tú viviste te hizo madurar. ¿Sabe para qué? Para que tú puedas crecer y entender que Dios quiere darte un nuevo nivel. Por eso, yo quiero que te puedas poner de pie, si podemos empezar a ministrar. Ponte de pie, los que pueden ponerse de pie. Los músicos, por favor, nos apresuramos un poquito. Y vamos a adorar a Dios. Y yo quisiera en esta noche orar por aquellas personas que piensan que ya su tiempo se acabó, que ya no hay oportunidades para una restauración, no hay oportunidad para un proyecto nuevo, no hay una oportunidad para independizarse laboralmente. El Espíritu Santo me dice que hay personas que tienen el proyecto de independizarse laboralmente, pero hay temor. Dios te dice, arranca el temor, que tu fidelidad va a marcar la diferencia. Y hay matrimonios que han caído en la rutina, que piensan y creen que porque ya son muy maduros en el matrimonio, ya conocen todo. Pero Dios le dice que hay algo nuevo, hay algo nuevo. Por eso yo te voy a pedir que podamos adorar.
Y si tú quieres pasar al altar, el altar siempre está preparado para ministrar. Pero yo quiero que en esta noche tú entiendas que verdaderamente Dios quiere ministrar tu vida y quiere darte una oportunidad de entender que estás madurando para seguir creciendo. No has madurado para decrecer, has madurado para seguir creciendo. Seguir creciendo en los dones, seguir creciendo en el ministerio, seguir creciendo, seguir creciendo, seguir creciendo. Por eso, yo te voy a pedir que si tú quieres pasar al altar, el altar siempre está preparado. Voy a pedir a los ungieres que dejen los pasillos libres, que salgan de los pasillos, así la gente puede pasar. Pues yo sé que en esta noche el Espíritu Santo va a ministrar a futuros empresarios, va a ministrar a futuros comerciantes y va a ministrar a futuros pastores, porque hay llamado ministerial. Hay llamado ministerial. No creas y no pienses que la madurez te estancó. La madurez te tiene que proyectar. La madurez te tiene que proyectar. Hay cambios. Hay cambios en esta noche. Hay cambios. Adora, 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 adora a Dios. Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org. Con poder resucitó.